Bueno, en esta oportunidad vamos a comentar sobre otras vías de fijación del CO2. Hemos de recordar de que durante la fotosíntesis, ¿no?, ocurren dos fases, ¿cierto? La fase luminosa y la fase oscura, ¿cierto? En realidad, la fotosíntesis, desde el punto de vista de compuestos hidrocarbonados, como son el almidón y la sacarosa, ocurre básicamente en la fase oscura. ¿Y qué ocurre principalmente en la fase luminosa? En la fase luminosa lo que ocurre en realidad es la fotodisociación. ¿De acuerdo? Acá voy a poner fotosíntesis básicamente de quiénes? De los carbohidratos. Y acá la fotodisociación básicamente de quién? Del agua. Entonces, en la fotosíntesis, recordemos, en la fase luminosa ocurre la fotodisociación, o sea, la ruptura de la molécula de agua. En la fase oscura ocurre realmente la fotosíntesis, estrictamente hablando, que es la formación de hidratos de carbono o glúcidos, ¿cierto? Ahí tenemos al almidón y a la sacarosa. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el ciclo básico que se encarga de la fijación del CO2? El ciclo básico lo tenemos acá, ¿no? Es el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, ¿qué está ingresando? Si vemos ahí, está ingresando el CO2. Y básicamente lo que ocurre, hemos dicho, en la fijación del CO2, estrictamente hablando, es la reducción del CO2. ¿Por qué? Porque hemos indicado que la reducción es la incorporación también de hidrógenos a una molécula, y precisamente el CO2 se reduce porque se van a formar compuestos hidrocarbonados, ¿cierto? Ahora vamos a ver por qué aparecen otras vías de fijación del CO2. Luego de este breve recordariz. Pasamos entonces, borramos esto y colocamos lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta nosotros qué habría pasado. Vamos a hablar de un tema que es precisamente este tema denominado la fotorrespiración. Entonces ponemos acá fotorrespiración. Fotorrespiración. A ver. Bueno. Si nosotros recordamos, en la fotosíntesis, como en la respiración, lo que se van a formar básicamente, además de compuestos hidrocarbonados en la fotosíntesis, lo que se va a formar es ATP. En la respiración, si recordamos también, en toda respiración se va a formar también ATP, fuentes de energía. Pero ¿qué va a pasar acá en la fotorrespiración? Acá no se va a formar ATP. Entonces, ya vemos una diferencia significativa entre lo que es en la fotosíntesis se forma ATP, en la respiración típica se forma ATP, y en la fotorrespiración no se forma ATP. Entonces, ¿cuándo ocurre esta fotorrespiración y qué es la fotorrespiración? En presencia de suficiente CO2, la enzima, que es la que fija el CO2, que es llamada la rubisco y que está en el cloroplasto, ¿no? Hemos dicho que tiene dos funciones. Por un lado, tiene la función carboxilasa. Y por otro lado, tiene la función oxigenasa. ¿Por qué carboxilasa? Porque se une al CO2. ¿Por qué oxigenasa?
porque se une, vamos a borrar, porque se une al oxígeno, ¿no? Entonces, repito, en presencia de suficiente CO2, la enzima Rubisco introduce el CO2 dentro del ciclo de Calvin, como hemos visto, con una gran eficacia. En ese caso, se hablaría de una actividad carboxilasa. Sin embargo, cuando la concentración de oxígeno, ¿no?, en la hoja es muy pequeña, cuando la concentración de CO2 en la hoja es muy pequeña comparada con la concentración de oxígeno, ¿no?, la misma enzima cataliza la reacción de la Rubisco con el oxígeno. En este caso, va a haber la Rubisco, va a tener esa función de unirse al oxígeno, ¿no? Entonces, este es el proceso denominado fotorrespiración. Repito, la Rubisco, cuando hay suficiente CO2, tiene actividad carboxilasa. Es decir, se une al CO2 y se van a formar glúcidos. Cuando el CO2 está disminuido, predomina el oxígeno, la misma enzima Rubisco se une al oxígeno y tiene una actividad oxigenasa y el proceso se va a denominar fotorrespiración. Vamos a ver entonces qué pasa en esta fotorrespiración. Ya aclarando que en la fotorrespiración no se forma agua, no se forma ATP, ¿no? Y en realidad parecería un ciclo inútil, un ciclo que no tendría ningún sentido para la planta, pero veamos por qué ocurre esto. Borramos. Recordemos nosotros de que hace tiempo cuando recién aparecieron los vegetales, la atmósfera era reductora. ¿Qué tenía principalmente? Tenía principalmente CO2, ¿no? Luego, conforme pasó el tiempo, aparecieron las plantas, los vegetales. ¿Qué hace todo vegetal? Hace fotosíntesis. ¿Qué libera todo vegetal como un desecho? Libera oxígeno. Entonces, poco a poco, la atmósfera ha ido incorporando ese producto de desecho que era el oxígeno y se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, una atmósfera oxidante. Entonces, la enzima, que es la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, o simplemente denominada enzima Rubisco, inicialmente ha tenido afinidad por el CO2, porque la atmósfera anteriormente era reductora, casi no había oxígeno. Conforme han evolucionado los seres vivos y entre ellos las plantas, poco a poco ha ido incrementándose la proporción de oxígeno en la atmósfera. Entonces la misma enzima también tiene afinidad por el oxígeno, ¿no? Entonces esta enzima tiene doble característica. Por un lado se une con el CO2 para fijarlo, pero por otro lado se une con oxígeno también. Y nosotros sabemos de que si se une con el CO2 se va a quedar en la planta. Y si se une con el oxígeno, lo que va a pasar es que se va a eliminar CO2, ¿cierto? Entonces parecería una contradicción. La planta capta CO2, pero a la vez, si hace fotorrespiración, va a eliminar CO2. Veamos entonces nosotros con un gráfico qué ocurre en la fotorrespiración. Borramos todo esto y ponemos la siguiente imagen. Vamos a ver.
Acá está esta imagen. Acá está. Acá tenemos nosotros las tres estructuras subcelulares. Tenemos al cloroplasto, al peroxisoma y a la mitocondria. ¿Qué va a pasar a nivel de el cloroplasto? Si vemos acá nosotros, cuando hay mayor concentración de oxígeno o al revés, menor disponibilidad de CO2, ¿no? La enzima rubisco hemos dicho que va a tener actividad oxigenasa, es decir, va a tener afinidad más por el oxígeno que por el CO2. Entonces, al ingresar oxígeno y unirse con la enzima y con el primer insumo, que es precisamente la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Esa se va a formar entonces los siguientes productos. Miren ustedes acá. Por un lado se va a formar el fosfoglicerato, ¿no? Y por otro lado se va a formar el fosfoglicolato. Este compuesto fosfoglicolato va a tener ¿cuántos carbonos? 2 carbonos. Por eso el ciclo que vamos a describir a continuación se va a llamar fotorespiración o ciclo C2, por el número de carbonos que participan en el producto que se forma cuando la misma enzima que fija el CO2 se une ahora al oxígeno. Entonces, como tiene 5 carbonos, se forma un compuesto de 2 carbonos, por eso se llama ciclo CO2, ciclo C2, el cual el producto es el 2-fosfoglicolato. Este compuesto 2-fosfoglicolato, ¿no?, con participación del agua, se forma en glicolato, sigue teniendo 2 carbonos, luego pasa a otra organela celular, que es precisamente el peroxisoma. El glicolato, que tiene 2 carbonos, otra vez participa el oxígeno y se forma el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno H2O2, ¿no? Luego pasa a formarse el glioxilato. El glioxilato, con participación del glutamato y el alfa-cetoglutarato, se convierte en un aminoácido, el aminoácido glicina. Este aminoácido glicina sale del peroxisoma y ahora entra a la mitocondria. Sigue teniendo 2 carbonos, la glicina es un aminoácido. La glicina, a nivel de la mitocondria, ¿no?, hace que intervenga el NAD oxidado y el NAD se reduce, ¿no? Participa el folato, el metileno, y ¿qué vemos acá? Que la glicina se degrada. La glicina, que ha ingresado a la mitocondria, se degrada en 2 productos. Por un lado, en el CO2 y por otro lado en el amoníaco. Y precisamente acá está el nombre de fotorespiración. ¿Por qué? Porque ocurre en presencia de la luz solar y se elimina CO2. Y curiosamente indicamos de que no se forma ATP. Por tanto, sería un ciclo aparentemente inútil, aparentemente sin ningún sentido. Sin embargo, veamos qué pasa si con la glicina a nivel de peroxisoma. La glicina tiene 2 posibles vías entonces. Una vía principal en la cual la glicina pasa el peroxisoma a la mitocondria, luego se descarboxila, se desamina y tenemos como productos el amoníaco NH3, que es un gas, y el CO2. Otra vía menos probable es de que la glicina se convierte en serina, ¿no?, que es otro aminoácido, pero acá ya tiene 3 carbonos, lógicamente incorporado un carbono porque ha participado también otra glicina, ¿no? Y este aminoácido llamado serina, que ya tiene 3 carbonos porque ha ganado un carbono por unirse con otra glicina, ¿no?, pasa al peroxisoma, se convierte en hidroxipiruvato, sigue con 3 carbonos,
se convierte en glicerato, sigue con 3 carbonos, pasa al cloroplasto, el glicerato se convierte en 3 fosfoglicerato, y este 3 fosfoglicerato puede seguir ya lo que conocemos nosotros como es el ciclo de Calvin, ¿cierto? Entonces, acá en realidad hay una eficiencia disminuida en lo que es la fijación del CO2. Entonces, la fotorespiración, lo que podemos mencionar en pocas palabras, es que disminuye la eficiencia, de la de la fijación del CO2. Disminuye la eficiencia de la fijación del CO2. ¿Por qué? Porque acá estamos notando nosotros que se está perdiendo CO2. O sea, ¿cómo es posible que la planta por un lado esté fijando CO2, pero por otro lado esté perdiendo CO2? Entonces la fotorespiración o ciclo CO2 es un proceso por el cual hay una pérdida de CO2, lo que atenta lógicamente contra el rendimiento, contra la eficiencia de la fotosíntesis, contra la eficiencia de la fijación del CO2. Entonces vamos a ver ahora nosotros cuál sería la solución para evitar, en pocas palabras, de que la planta esté perdiendo, ¿no?, CO2. Por un lado está captando CO2, pero por otro lado está perdiendo CO2. Borramos acá, borramos todo esto. Entonces, ¿cuál será la solución? La solución será entonces, acá ponemos nosotros otras vías de fijación, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando en adelante, ¿no? Otra vía de fijación de quién? Del CO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué otras vías habrá para evitar perder CO2 por fotorespiración? El problema de la fotorespiración queda resuelto en algunas plantas mediante una ruta alternativa de fijación del CO2, ¿no? En estos casos, la anulación de la vía fotorrespiratoria tiene lugar mediante un mecanismo de fijación de CO2 previo al ciclo de Calvin, que combinado con ciertas peculiaridades bioquímicas, anatómicas y fisiológicas de estas plantas, logra aumentar la concentración de CO2 en las inmediaciones de la enzima rubisco y así desplazar fuertemente la actividad de esta enzima hacia la carboxilación. Entonces, ¿cuál será el propósito de estas vías de fijación del CO2? Será hacer que predomine la carboxilación, ¿no?, en relación a la oxigenación. ¿Por parte de quién? Por parte de la enzima rubisco, que es la primera, es la enzima que va a aceptar precisamente al CO2 o al oxígeno, ¿cierto? Entonces, si va a aumentar la carboxilación, está fijando más CO2, ¿no? Porque sabemos que la oxigenación está uniéndose con el oxígeno. Entonces, ¿cuál será el proceso por el cual hay unas vías alternas que van a lograr saltar esa ineficiencia en la fotorespiración, haciendo de que sea mayor la eficacia de la carboxilación o de la fijación del CO2? Vamos a ver nosotros en el siguiente gráfico, en el cual tenemos precisamente las denominadas plantas C4. Y vamos a ver por qué se llaman plantas C4. Entonces, ponemos la siguiente imagen. Borramos acá. Y ponemos la siguiente imagen. Vamos a ver esta imagen.
Acá está. Ahora estamos hablando de unas plantas denominadas plantas C4. En estas plantas C4, ¿cuál va a ser el propósito? El propósito va a ser precisamente disminuir o evitar de que ocurra fotorrespiración, es decir, que la planta pierda CO2, porque lo que se quiere con la fotosíntesis no es perder CO2, sino fijar CO2. Entonces, ¿qué pasa en este ciclo denominado de las plantas C4? Acá tenemos nosotros que está ingresando el CO2 procedente de la atmósfera, ¿cierto? Ingresa a nivel de la hoja en las células del mesófilo, ¿no? Acá se une con el agua y se forma el bicarbonato, el HCO3, ¿no? Este es el bicarbonato, acá lo tenemos. El bicarbonato se junta con el fosfonolpiruvato y se lleva a cabo la asimilación y se van a formar lógicamente el fosfonolpiruvato, por si acaso, es un compuesto que tiene 3 carbonos. Con el bicarbonato ya son 4 carbonos y ocurre la asimilación formándose ácidos carboxílicos con 4 carbonos, como el ácido málico y el ácido aspartico, el amino, ¿no? Y luego van a ser transportados a las células de la vaina del haz, siempre dentro de la hoja. Y va a continuar como un ácido con 4 carbonos. Este ácido con 4 carbonos, para que entre al ciclo de Calvin, tiene que perder un carbono. Entonces, ¿cómo lo pierde? Descarboxilándose, porque sabemos que la descarboxilación es la pérdida de un CO2. Entonces, este ácido de 4 carbonos pierde el CO2 y pasa a lo que ya conocemos como ciclo de Calvin, donde ocurre lógicamente la formación de las triosas, la fijación estrictamente del CO2. Y luego el resto, que es un ácido de 3 carbonos, ¿no? Se transporta, continúa, se regenera el fosfonolpiruvato y sigue el ciclo. Entonces, repitiendo, vamos a repetir qué pasa en las plantas C4. En las plantas C4, el objetivo de estas plantas, evolutivamente hablando, es evitar la pérdida de CO2 que ocurre por fotorrespiración. Entonces, en este caso, ingresa el CO2 a la célula del mesófilo, ¿no? Se combina con el agua, se ioniza y se tiene el bicarbonato, el HCO3. El HCO3 se une con un sustrato básico que es el fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato tiene 3 carbonos, más un carbono que viene del CO2, acá hay un carbono, se forman compuestos ácidos orgánicos como el malato, el aspartato, que tienen 4 carbonos. Por eso se llama planta C4. Entonces, estos compuestos ácidos de 4 carbonos, a estos ácidos carboxílicos de 4 carbonos, son transportados de las células del mesófilo a las células de la vaina del haz, siempre dentro de la hoja, ¿no? Ahí vemos por los plasmodesmos, ¿cierto? Ingresa, son transportados y acá ocurre una descarboxilación. Este ácido de 4 carbonos se descarboxila, entonces queda un ácido de 3 carbonos, el cual va a ser transportado otra vez a la célula del mesófilo y se va a regenerar el fosfonolpiruvato para continuar el ciclo. Y como se ha descarboxilado, este ácido de 4 carbonos, que lo tenemos acá, ha perdido un CO2. Ese CO2 ingresa al ciclo de Calvin y continúa ahora la fijación o la reducción del CO2. Entonces, en realidad es como un salto, como un rodeo que se ha hecho para poder hacer de que el CO2 esté disponible en el ciclo de Calvin, con la diferencia de que acá, si nosotros vemos, no está participando el oxígeno. Por tanto, es más eficiente
desde el punto de vista de fijación de CO2 que las plantas denominadas C3. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué son las plantas C3 y qué son las plantas C4? Las plantas C4 son aquellas en que el primer producto que se forma una vez que ingresa el CO2 a las células es un compuesto que tiene 4 carbonos. Y tenemos acá, por ejemplo, el ácido málico, ¿no?, que está ionizado, ¿no?, el aspartato, entre otros. ¿Y por qué se llaman plantas C3? Se llaman plantas C3 porque el primer compuesto que se forma en el ciclo de Calvin, como hemos visto nosotros, es el fosfoglicerato. El fosfoglicerato, ¿se acuerdan ustedes? Tiene 3 carbonos. Entonces, repito, se llama planta C3 porque el primer producto que se forma es un compuesto con 3 carbonos, el fosfoglicerato. Se llaman plantas C4 porque el primer producto que se forma tiene 4 carbonos, como el ácido málico y el ácido aspartico. Esto es básicamente lo que vamos a indicar ahora. Veamos ahora qué enzima participa entonces en este proceso al principio. Hemos visto que en el ciclo de Calvin participa la enzima rubisco. ¿Qué enzima participará en las plantas C4? Veamos entonces, borramos esto. Vamos a borrar ahora esto de acá. Vamos a borrar. E indicamos que la fijación del CO2 tiene lugar en primer término de forma transitoria en el citoplasma de las células del mesófilo. Estamos viendo acá. La célula del mesófilo, donde la enzima que participa a este nivel, acá está la enzima, es la fosfoenol piruvato carboxilasa. Acuérdense, acá que enzima participa en el ciclo de Calvin, voy a ponerlo así. Acá participa la enzima rubisco, ¿cierto? Entonces, esta enzima fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿no?, que también se la puede abreviar de esta manera, fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿no? ¿En qué se va a diferenciar de la enzima rubisco? Esa es la pregunta. Es bien simple. La enzima rubisco tiene afinidad por el CO2 y por el oxígeno, acuérdense. Es ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. En cambio, esta enzima fosfonol piruvato carboxilasa solamente tiene afinidad por el CO2. No tiene afinidad por el oxígeno. Por tanto, es más eficiente el proceso fotosintético, estrictamente hablando, en las plantas C4. Repito, la enzima rubisco se llama ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. ¿Por qué? Porque se une con el CO2, pero también se une con el oxígeno, lo que trae como consecuencia que ocurra la fotorrespiración, que es una pérdida de CO2, que no es favorable para la planta. En cambio, la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa tiene mayor afinidad por el CO2. Por tanto, desde el punto de vista de eficiencia, las plantas C4 serían más eficientes que las plantas C3 respecto a la fijación del CO2. Veamos ahora otro gráfico para poder ampliar esto. Borramos acá. Vamos a poner el siguiente gráfico. A ver.
Entonces, acá lo tenemos también de otra manera, ¿no? Este es un esquema más detallado de las posibles rutas que desarrollan las plantas C4 para evitar en lo posible la fotorrespiración. Ojo, entonces, si queremos ser más precisos, podríamos sacar nosotros que las plantas C3, ¿no?, hacen menor fotorrespiración, y digo las plantas C4, vamos a poner acá, vamos a borrar, las plantas C4 hacen menor fotorrespiración y las plantas C3 hacen mayor fotorrespiración. Por tanto, las plantas más eficientes en cuanto a fijación del CO2, como hemos indicado hace poco, son las plantas C4. Ahora, acá vemos nosotros qué está pasando con el mecanismo de la fijación del CO2. Recordemos acá de que ingresa el CO2, acá lo tenemos al CO2, ¿no? Ingresa al cloroplasto, se une con el fosfenolpiruvato por acción de la enzima fosfenolpiruvato carboxilasa. Se forman ácidos orgánicos como el ácido oxalacético de 4 carbonos, ¿no? Este ácido oxalacético de 4 carbonos, vemos acá que tiene dos vías. Una vía sigue en el cloroplasto, ese ácido oxalacético de 4 carbonos, acá lo vamos a poner de 4 carbonos, ¿no? Se isomeriza en ácido málico, sigue teniendo 4 carbonos, ¿no? Sigue en el cloroplasto, pero ahora ¿a qué nivel? Ahora a nivel de la célula de la vaina del haz, ¿no? Entonces acá pasa por los plasmodesmos, pasa el cloroplasto, este ácido málico, ¿no? Acá viene lo interesante. Este ácido málico, ahora miren ustedes qué está pasando. Se está degradando en ácido pirúvico. El ácido pirúvico ahora tiene 3 carbonos. Y en CO2. El CO2 ahora ha ingresado al ciclo de Calvin. Entonces es como si hubiera hecho todo un rodeo el CO2. Todo un rodeo, ¿para qué? Para poder estar disponible para el ciclo de Calvin, ¿no? Eso es lo que está pasando en las plantas C4. Veamos ahora otra ruta. Otra ruta del ácido oxalacético es que el ácido oxalacético, ¿no?, se isomeriza a ácido aspartico, sigue teniendo ¿cuántos carbonos? Sí, ahí están los cuadraditos, son el número de carbonos, tiene 4 carbonos, ¿no? Pasa por los plasmodesmos a las células de la vaina del haz, ¿no? Y ahí en la mitocondria el ácido aspartico, ¿no?, es convertido a ácido oxalacético, sigue con 4 carbonos, ¿no? Se convierte en ácido málico, sigue con 4 carbonos, luego acá se descarboxila y se forma el ácido pirúvico, y este CO2 que sea resultado de la descarboxilación va a pasar al citoplasma, por el citoplasma va a viajar y va a ingresar al ciclo de Calvin, otra vez acá. Ingresa acá al ciclo de Calvin. No sabemos que el CO2 ¿cuántos carbonos tiene? Lógicamente 1, ¿cierto? Y el ácido pirúvico otra vez regresa a la célula del mesófilo y ahí se reconstituye para formarse el fosfenol pirúvico, y el fosfenol piruvato, ¿no?, va a unirse otra vez con el CO2 y va a continuar el ciclo. Entonces en pocas palabras, son atajos bioquímicos, atajos metabólicos establecidos para poder disminuir la fotorrespiración, es decir, la pérdida de CO2, porque lo que la planta necesita no es perder CO2, sino fijar CO2. Entonces repetimos esto. Las plantas C4, en los que el primer compuesto que se forma tiene 4 carbonos, como el ácido oxalacético, el ácido aspartico, por ejemplo, el ácido málico, tienen menor fotorrespiración, son más eficientes. Las plantas C3, en los cuales hay mayor fotorrespiración, se pierde CO2, por tanto son menos eficientes que las plantas C4.
4. Esto es lo que podemos mencionar entonces respecto a este mecanismo o a esta ruta alterna de fijación del CO2. Entonces, en resumen, podemos indicar algunas características más respecto a las plantas C3 y a las plantas C4. Veamos acá entonces, borramos. Las plantas C4 entonces, acá vamos a poner las plantas C3 y las plantas C4, ¿cierto? Las plantas C4 se ven favorecidas en condiciones de alta temperatura y baja humedad relativa, que son las predominantes en los climas tropicales y subtropicales, relativamente áridos de las regiones de donde son originarias. Entonces, las plantas C4 se ven favorecidas en condiciones de alta temperatura y baja humedad, que son las predominantes en los climas tropicales y subtropicales relativamente áridos de las regiones de donde son originarias. Entonces, repito, la planta C4 predominan donde hay menos disponibilidad de agua. Estas plantas, por el contrario, requieren más disponibilidad de agua, que son las plantas C3. Las plantas C4 constituyen un grupo importante de especies, por lo general adaptadas precisamente a ambientes con altas temperaturas, iluminación intensa y escasez de agua. Acuérdense esto, a escasez de agua. Entonces, las plantas C3, por otro lado, se comportan más eficazmente en condiciones de temperaturas no muy altas y altas humedad relativa, pero además, no se olviden, requieren mayor disponibilidad de agua. Entonces, vamos a poner nosotros ahora un paralelo, una comparación paralela en relación a la respiración y lo que nos interesa, que es lo que estamos hablando, que es la fotorespiración. Sabemos nosotros que en la respiración se elimina CO2, pero también se forma ATP, ¿cierto? En la fotorespiración que ocurre en las plantas, se elimina CO2, pero no se forma ATP. Por tanto, es una pérdida y a la vez es desventajoso. ¿Por qué es una pérdida? Porque no fija CO2. ¿Por qué es desventajoso? Porque no se forma ATP. Entonces, se está diseñando transgénicamente plantas que puedan tener menor respiración e incluso menor fotorespiración. ¿Para qué? Para que puedan fijar más CO2. Al fijar más CO2, esa planta va a tener más biomasa, lo que tiene fines e importancia económica. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que pasa en humanos. En humanos tenemos nosotros unas personas muy delgadas y altas, y tenemos nosotros unas personas, acá está, unas personas muy gorditas y bajas. Estas personas delgadas y altas que por más que comen no suben de peso, pueden tener una condición llamada hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Estas personas, por otro lado, gorditas, comen poco y rápido suben de peso, tienen hipotiroidismo.
tienen una disfunción en una glándula llamada la tiroides. Acá tienen una sobreactividad de la glándula tiroides. Acá tienen una disminución o actividad o una hipoactividad de la glándula tiroides. Acá es mayor la tasa respiratoria y acá es menor su tasa respiratoria. Qué curioso. Cuando es mayor la tasa respiratoria, casi no acumula masa. Es delgado, come y no sube de peso. Tiene elevada tasa respiratoria. En el hipotiroidismo, por otro lado, come poco y sube de peso rápido. Tiene menor tasa respiratoria. Menor metabolismo, se denomina. Menor metabolismo basal. Entonces, este es el análogo de lo que pasaría en las plantas. En las plantas también, si la planta respirara menos o hiciera menor fotorrespiración, fijaría más CO2 y por tanto tendría más biomasa. El objetivo de muchas tecnologías emergentes en las últimas décadas es precisamente lograr manipular genéticamente a las plantas para que puedan respirar menos o hacer menos fotorrespiración, de tal manera que fijen más CO2 y tengan más biomasa, lo que repito tiene intereses económicos. Borramos ahora todo para ver otra estrategia de las plantas para poder precisamente enfrentar la disponibilidad de agua y también la disponibilidad de CO2. Estas plantas que vamos a ver a continuación son las plantas que tienen otro metabolismo para fijación del CO2. Veamos entonces ahora esas plantas. Borramos acá y ponemos las plantas CAM. Plantas CAM. Se denomina plantas CAM porque tienen un metabolismo ácido y es frecuente, pero no único, en una familia llamada las crasuláceas. Ahí se descubrió. Entonces se denomina plantas CAM. ¿Por qué se denomina plantas CAM? Porque realizan el metabolismo ácido de las crasuláceas, debido a que esta variante fotosintética se describió inicialmente en plantas de esta familia. Ahora, claro, hay muchas familias botánicas que, además de las crasuláceas, como las euforbiáceas, las cactáceas, ¿no?, que también hacen este tipo de metabolismo. Se trata en general de plantas desérticas, de climas desérticos o semidesérticos, sometidos a intensa iluminación, altas temperaturas y pronunciados déficits hídricos, adaptadas a condiciones de aridez bastante extremas. Entonces, si se tiene que aperturar los estomas para que ingrese el CO2, y estas plantas viven en ambientes áridos, en ambientes secos, al aperturar sus estomas, estas plantas, acá ponemos entonces la apertura estomática, si viven en ambientes desérticos, estas plantas como las crasuláceas, las euforbiáceas, las cactáceas, entre otras familias, si la apertura estomática fuera diurna, las plantas se deshidratarían, se secarían, porque estarían expuestas a un déficit hídrico. Entonces, la apertura de la estomática no es diurna, sino es nocturna. Entonces repetimos, la apertura estomática para fijar CO2 en estas plantas es nocturna y no es diurna como en la gran mayoría de las plantas. Repetimos entonces, en estas plantas el tejido fotosintético es homogéneo, sin estructuras diferenciadas como la vaina ni tampoco clorénquima empalizada, pero sus estomas muestran un peculiar comportamiento, ya que al contrario de las demás plantas se abren de noche, ¿cierto?
y se cierran de día. El metabolismo de las plantas denominadas CAM presenta también unas reacciones previas al ciclo de Calvin, similares a las plantas 4, a las plantas C4. Veamos entonces qué ocurre en las plantas con el metabolismo ácido de las crasuláceas, cuya apertura estomática es nocturna y no diurna. Borramos acá. Borramos todo esto y ponemos la siguiente imagen. A ver. Acá está la siguiente imagen. En las crasuláceas en general hemos dicho que la apertura estomática es durante la oscuridad, ¿no? Acá tenemos al CO2. La asimilación del CO2 atmosférico es a través de los estomas, pero al ingresar el CO2 a la planta durante la noche va a ocurrir una acidificación. Los estomas abiertos permiten la entrada de CO2 y la pérdida de agua. Cuando el CO2 se combine con el agua, acuérdense ustedes, acá tenemos el CO2 más el agua, que se forma el ácido carbónico, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que los fluidos biológicos, la gran mayoría de compuestos están ionizados. Entonces, este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en un protón o hidrogenión, ¿cierto? Ahí está. Entonces, este bicarbonato que lo tenemos acá, HCO3, ¿no? Se va a unir con el fosfenol piruvato, el PEP, por acción de la enzima fosfenol piruvato carboxilasa, ¿no? Se libera fosfato inorgánico y se forma un ácido de 4 carbonos. No nos olvidemos que el CO3, el HCO3 tiene un carbono, más el fosfenol pirúvico tiene 3, serían 4 carbonos. Se forma el ácido oxalacético u oxalacetato. El oxalacetato se isomeriza en malato y pasa a la vacuola. En la vacuola se queda almacenado el ácido málico. ¿Qué pasa por otro lado? Si vemos acá, estamos hablando en la fase, en la noche, si lo que está pasando en la noche. En la noche, el almidón, ¿no?, que se ha formado en el cloroplasto, ¿cierto?, va a degradarse y se van a liberar triosas fosfatos. Ya sabemos que los primeros aminoácidos son los más simples y son las triosas. Y también sabemos de que toda molécula que está activa metabólicamente tiene que estar fosfatada o fosforilada. La triosa fosfato va a ser el insumo para que se forme el ácido fosfoenolpirúvico o el fosfoenolpiruvato, el cual se va a unir con el bicarbonato y va a continuar así el ciclo. Esto ocurre durante la noche. ¿Qué ocurre durante el día? Durante el día, como estas plantas viven en ambientes áridos, no pueden aperturarse los estomas, ¿cierto? Entonces, los estomas están cerrados, impiden la entrada de CO2 y la pérdida de agua, que podrían causar déficit hídrico, ¿cierto? Entonces, en el día, en las plantas que estamos hablando ahora, que son las plantas denominadas plantas CAM, ¿no?, ocurre la descarboxilación del malato, almacenado ¿dónde? En la vacuola, y la refijación del CO2 y una acidificación nocturna. Veamos qué pasa acá entonces. En el día, el ácido málico que se había almacenado durante la noche en la vacuola, ¿no?, sale y se va a disociar, se va a descarboxilar en CO2 y en piruvato. El piruvato va a ingresar y va a seguir la ruta para formarse el almidón en los cloroplastos, y el CO2 tiene dos posibilidades. Una, que es la que pasa el ciclo de Calvin,
Y la otra, que aparentemente el CO2, como es un gas, va a tender a salir, pero no va a poder salir. ¿Por qué? Porque los estomas están cerrados. Entonces, ¿qué le queda al CO2? Precisamente entrar al ciclo de Calvin y ocurrir la fijación del CO2. Entonces, repito, en las plantas C4, también, si ustedes se dan cuenta, se hace un rodeo para evitar perder al CO2. Lo que se quiere es fijarlo al CO2. Entonces, en la fase oscura, el CO2 se ha unido con el agua, se ha formado el ácido carbónico, se ha formado el bicarbonato más el hidrogenión, se disocian. El compuesto formado por la unión del fosfenolpiruvato más el bicarbonato es el ácido oxalacético, que tiene 4 carbonos. Se isomeriza a malato, también con 4 carbonos. Y este malato o ácido málico se queda almacenado durante la noche en la vacuola. En el día, el ácido málico o el malato sale de la vacuola, se descarboxila y el CO2 entra mayormente al ciclo de Calvin y ocurre la fijación del CO2. Entonces, esto es lo que ocurre en las plantas con metabolismo ácido de las fosfuláceas o plantas C4. Veamos entonces algunos cuadros comparativos resumidos ya de estos tres tipos de plantas: las plantas C3, las plantas C4 y las plantas CAM. Borramos entonces acá, borramos todo y ponemos la siguiente imagen. Vamos a ver. Acá está. Las plantas C4 hemos indicado el CO2 que fija la enzima rubisco en el ciclo de Calvin no procede directamente de la atmósfera, sino que ha sido fijado transitoriamente en el mesófilo y vuelto a liberar en las células de la vaina, es decir, ha hecho un rodeo, ¿no? La enzima fosfenolpiruvato carboxilasa hemos indicado que tiene mayor afinidad por el CO2, y por otro lado también hemos indicado que no tiene actividad oxigenasa. Por lo tanto, el oxígeno no interfiere en la fijación. De ahí que las plantas C4 sean más eficientes que las plantas C3 respecto a fijar CO2. El CO2 captado en el mesófilo y liberado en la vaina resulta mucho más concentrado en esta que en el tejido fotosintético de las plantas C3, compitiendo mejor con el oxígeno y favoreciendo la actividad carboxilasa del rubisco. Es decir, lo que se está logrando con este mecanismo es aumentar la concentración de CO2. Por cada CO2 fijado, el metabolismo en las plantas C4 tiene un mayor costo energético que las plantas C3. Ojo, un mayor costo energético. Las plantas C4 gastan 5 ATPs y 2 NADPH. Las plantas C3 gastan 3 ATPs y 2 NADPH. Sin embargo, esto se compensa porque hay mayor fijación, porque hay menor fotorrespiración en las plantas C4. Veamos ahora las condiciones ambientales. En las condiciones ambientales tenemos acá nosotros de que las plantas C4 son predominantes en climas tropicales y subtropicales relativamente áridos, con iluminación intensa, altas temperaturas y baja humedad relativa. Las plantas C3 son predominantes en climas templados con temperaturas no muy altas y alta humedad relativa. También es importante la temperatura en relación a la actividad de la enzima rubisco. A altas temperaturas mayor de 30 grados se favorece la actividad oxigenasa del rubisco y por tanto las pérdidas por fotorrespiración. Por tanto, hemos insistido de que más eficaces son las plantas C4. Con baja humedad relativa, los estomas tienden a cerrarse, impidiendo el adecuado suministro de CO2 al interior de las hojas. La menor concentración de CO2 favorece la actividad oxigenasa del rubisco. Las plantas C4 fijan todo el CO2 por escaso que sea, con la fosfenolpiruvato carboxilasa y luego lo bombean a las células de la vaina del haz. Entonces, estas plantas, denominadas las plantas C4,
son más eficientes respecto a las plantas C3 porque hacen menor fotorespiración, pierden menos CO2. Veamos ahora otro gráfico. Vamos a borrar esto. Veamos ahora otra imagen. Acá tenemos. ¿Qué pasa con las plantas con metabolismo hacia las crasuláceas? Estas plantas son aquellas que presentan una compartimentalización temporal respecto a la asimilación del CO2. Acuérdense que acá interviene la vacuola. Son propias de climas desérticos o subdesérticos, sometidos a intensa iluminación, altas temperaturas y pronunciados déficits hídricos, condiciones de aridez muy extrema, por lo que se aperturan sus estomas de noche. Abren sus estomas por la noche, asimilan el CO2 atmosférico con la fosfonol-piruvato carboxilasa y lo cierran por el día. El CO2 intracelular se incorpora al ciclo de Calvin, con la que la actividad carboxilasa del rubisco es máxima. Este metabolismo de las plantas llamadas CAM supone un elevado costo energético mayor que el de las plantas C4, por lo que su rendimiento fotosintético por unidad de tiempo es menor y su crecimiento más lento. Ojo. Repito, esta parte es importante. Este metabolismo supone un elevado costo energético mayor que el de las plantas C4, por lo que su rendimiento fotosintético por unidad de tiempo es menor y su crecimiento más lento. Es un metabolismo muy adaptado a evitar las pérdidas de agua. Esto en las plantas CAM. Veamos acá otro cuadro comparativo. Vamos a ver acá otro cuadro comparativo. Acá tenemos nosotros el cuadro comparativo de las tres plantas. Las plantas C3, ¿por qué se llaman C3? Porque el primer producto de formación, cuando se fija el CO2, es un compuesto con 3 carbonos. ¿Por qué se llama planta C4? Porque el primer producto que se forma con la fijación del CO2 es un compuesto con 4 carbonos. ¿Por qué se llama metabolismo del ácido de las crasuláceas? Porque se forma el ácido málico que se almacena en la vacuola durante la noche y luego se degrada, se descarboxila durante el día. Veamos ahora algunas características entonces de cada una de estas plantas. En las plantas C3, la anatomía de las hojas, ¿no? se tiene lo siguiente. Las células de la vaina del haz apenas tienen cloroplasto. En las plantas C4, las células de la vaina del haz tienen cloroplastos grandes. Y en las plantas CAM, las células tienen vacuolas grandes porque ahí se tiene que almacenar el malato. Ahora, en cuanto a la enzima fijadora, al final de todo, siempre va a ser la enzima rubisco. ¿Por qué se llama enzima rubisco? Se llama enzima rubisco porque se llama ribulosa, bifosfato, carboxilasa, oxigenasa. En cuanto a metabolismo adjunto, en las plantas C3 no hay ninguna ruta complementaria, es directa. En cuanto a las plantas C4 hay una transferencia de CO2, hay un rodeo. Y en las plantas CAM hay un almacenaje de CO2. ¿En qué forma? Acá es importante. Acá se almacena el CO2 en las plantas CAM en forma de malato, ¿no? Y luego el malato se descarboxila en el día y ahí se libera el CO2 para que entre al ciclo de Calvin. En cuanto a la carboxilasa adjunta, o sea, si tiene otra enzima además para la carboxilasa, no tienen las plantas C3 ninguna otra enzima carboxilasa, solamente tienen a la rubisco. En cambio, las plantas C4 tienen dos enzimas carboxilasas, una principal
que es la rubisco, y una adjunta, que es la fosfoenol piruvato carboxilasa. Las plantas CAM tienen a la principal, que es la rubisco, como carboxilasa, pero también tienen a una complementaria o adjunta, que es la fosfoenol piruvato carboxilasa. ¿Cómo es su fotorespiración? En las plantas C3. En las plantas C3 su fotorespiración es alta, es decir, pierden CO2. Siempre están perdiendo CO2. Se asume que por cada 3 moléculas de CO2 fijadas, se pierde una, ¿no?, a través de la fotorespiración. Por tanto, esta fotorespiración es alta en las plantas C3. En las plantas C4, la fotorespiración es baja. ¿Por qué? Porque hay otra enzima, que es la fosfonolpiruvato carboxilasa, que precisamente tiene mayor afinidad por el CO2. Y en las plantas CAM, la fotorespiración es moderada. Sin embargo, aclaro, en las 3 hay fotorespiración. En cuanto a la apertura o abertura estomática, en las plantas C3 se apertura de día, en las plantas C4 se apertura de día los estomas, y en las plantas CAM se apertura de noche porque viven en ambientes desérticos. En cuanto a tipos celulares implicados en el proceso, tenemos que hay un solo tipo celular en las plantas C4 y en las plantas CAM, y hay 2 tipos celulares implicados en las plantas C4. ¿Hay incorporación directa de CO2 al ciclo de Calvin? Sí. ¿En quiénes? En las plantas C3. En las plantas C4 y en las plantas CAM no hay incorporación directa del CO2 porque hay atajos, ¿no? Hay rodeos, como diríamos, ¿no?, para poder luego terminar todo en el ciclo de Calvin. En cuanto a gramos de agua necesarios para producir 1 gramo de peso seco, las plantas C3 requieren más agua. Las plantas C4 requieren 250 a 350 gramos de agua por cada gramo de peso seco. Y las plantas CAM requieren de 50 a 55 gramos de agua para producir 1 gramo de peso seco. Por tanto, desde el punto de vista de eficiencia de producción de biomasa en relación al insumo que es el agua, las plantas eficientes son, en primer lugar, las CAM, en segundo lugar, las C4 y en tercer lugar, las C3. Repito, en cuanto a eficiencia para formar masa peso seco, las plantas CAM son más eficientes porque consumen menos agua, seguidas por las plantas C4 y al último por las plantas C3, que son las menos eficientes. En cuanto a su punto de compensación de CO2, es decir, cuánto requieren de CO2 para poder captar el mismo, este gas, en parte por millón, las plantas C3 requieren mayor concentración de CO2 para poder fijarlo. Las plantas C4 requieren menor concentración de CO2 y las plantas CAM mucho menor todavía. Entonces, ¿por qué? Porque no nos olvidemos que la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa, que está acá en las plantas C4 y está en las plantas CAM, ¿no?, tiene mayor afinidad por el CO2. Entonces estas plantas pueden fijar CO2 aun cuando esté en pequeña cantidad. No así las plantas C3, que requieren más cantidad de CO2. En cuanto a la temperatura óptima para la fotosíntesis, tenemos que las plantas C3 tienen un rango de 15 a 25 grados, las C4 de 30 a 47 grados centígrados y las plantas CAM encima de 35 grados centígrados, ¿no? En cuanto al rendimiento en toneladas de peso seco por hectárea por año, se puede observar que las plantas C3 producen poco, 20 a 25 toneladas de peso seco
por hectárea por año. Las plantas C4 producen más. Y en las plantas CAM es bajo y variable, ¿no? Entonces acá también estamos notando nosotros la ineficiencia o el bajo rendimiento en producción de biomasa en las plantas C3, precisamente porque son las que hacen más fotorrespiración que las plantas C4 y las plantas CAM. Y en cuanto a las regiones, están en regiones templadas las C3, tropical las C4 y áridas las plantas CAM. Esto sería entonces en resumen las diferencias, las particularidades de las plantas C3, C4 y las plantas CAM. Veamos ahora ya para continuar los factores que afectan a la fotosíntesis. Entonces ponemos nosotros acá factores que afectan la fotosíntesis. Ahí está. Entonces, los factores que afectan a la fotosíntesis pueden ser dos clases de factores. Tenemos acá factores externos o exógenos y factores internos propios de la planta. ¿No? Entonces, vamos a ver los factores exógenos. Están principalmente acá, nos referimos a los factores ambientales. ¿Cierto? Y acá, ¿cuáles estarán los factores ambientales? Acá estarán, entonces, la luz, la concentración de ¿quién? De CO2, ¿qué más? La temperatura, ¿qué más? La disponibilidad de agua y la disponibilidad de nutrientes. Estos serán entonces los factores externos que influirán en la fotosíntesis. Por ejemplo, en cuanto a la luz, ¿cierto? Esto porque va a ser la fuente energética básica para la fase luminosa donde ocurre la fotodisociación del agua. En cuanto a CO2, porque sabemos de que a más concentración de CO2, más eficaces van a ser las plantas C3, ¿cierto? La temperatura también, porque la temperatura en general va a favorecer la fotorrespiración, o sea, va a ser más ineficiente la fotosíntesis. En cuanto a la disponibilidad de agua, también sabemos que las plantas C3 requieren más agua que las plantas C4 y las plantas CAM. Y en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, sabemos también que son importantes porque muchos de estos componentes, como son elementos inorgánicos, metálicos, son coactivadores enzimáticos. Esto lo podemos resumir entonces en la siguiente gráfica, si lo podemos ver de una manera más simple. Vamos a ver acá. Entonces, podríamos mencionar lo siguiente, ¿dónde está? Bueno. ¿Dónde está? Allá. Y como factores, a ver, y como factores endógenos, ¿qué podemos mencionar? Vamos a ver qué podemos mencionar como factores endógenos. Entonces, vamos a ver.
factores endógenos. Acá está la imagen. Vamos a ver. Hemos mencionado nosotros como factores externos o exógenos, ¿no? La luz, la concentración de CO2 y agua, porque de oxígeno diré por qué, porque precisamente van a competir, ¿no? Por la misma enzima, el CO2 y el oxígeno compiten por la misma enzima. ¿Por qué enzima? Por la enzima rubisco, la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa. La temperatura también, porque la temperatura hace que aumente la fotorespiración, por tanto es menos eficiente en la planta. La disponibilidad de agua, que es mayor en las plantas C3. La disponibilidad de nutrientes, ya lo comentamos, ¿no? Entonces son los factores exógenos que afectan a la fotosíntesis. Veamos ahora los factores endógenos que afectan a la fotosíntesis. Tenemos acá entonces factores endógenos que afectan a la fotosíntesis. ¿Y qué tenemos acá? Entre los factores endógenos que afectan a la fotosíntesis tenemos el tipo de planta. Sabemos que las menos eficientes son las C3 porque hacen fotorespiración, acuérdense, más que las plantas C4 o las plantas CAM. También la densidad de los estomas. A más densidad de estomas, mayor intercambio gaseoso. Por lo tanto, eventualmente mayor posibilidad de que se fije CO2. El área foliar es importante también, ¿no? Porque a mayor área foliar, mayor capacidad fotosintética. La edad de la hoja, si la hoja es joven o la hoja ya es vieja, en realidad su actividad metabólica está disminuida. Los niveles hormonales son muy importantes, que es tema de la próxima clase, en el sentido de que están las hormonas activadoras. Otros procesos metabólicos celulares, respiración y fotorespiración, ¿no? Ahora tenemos que una fórmula que es la fotosíntesis neta es igual a la fotosíntesis bruta, es decir, cuánto se fija de CO2, menos la fotorespiración, que la pérdida de CO2. Acá, ¿qué cosa se pierde? Acá se pierde CO2. ¿Qué pasa en la respiración mitocondrial? En la respiración mitocondrial también se pierde CO2, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que acá se forma ATP. Y acá, voy a ponerlo así para que quede claro, acá no se forma ATP en la fotorespiración. Por tanto, el objetivo de la fotosíntesis es fijar CO2. Pero desde el punto de vista de cuán rentable es la fotosíntesis, se tiene la siguiente fórmula. La fotosíntesis neta es igual a la fotosíntesis bruta, es decir, cuánto se fijó de CO2, pero también hay que restarle cuánto se perdió luego de fijarse CO2. Se ha perdido CO2 por fotorespiración sin producir ATP y se ha perdido CO2 por la respiración convencional de la planta, pero ganando ATP. Entonces lo que queda, ese saldo, es la fotosíntesis neta. Esto es la fotosíntesis neta. Bueno, eso es lo que les comentamos entonces respecto a lo que corresponde al tema de la clase de hoy. Muy agradecido por su atención.